Bogotá a fondo. Los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos son una realidad que preocupa al país y de la que no es ajena la capital. En Bogotá, gracias a la ruta de atención, se ha logrado preservar la vida y la integridad de estos valientes trabajadores sociales. La tecnología y la historia se mezclan. Ahora todos los monumentos a héroes y mártires que hay en Bogotá cuentan con código QR. Hola, bienvenidos a Bogotá a fondo. 177 de los 302 crímenes reportados por la Oficina de las Naciones Unidas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia han sido esclarecidos, según la Fiscalía. Aunque las amenazas, ataques y asesinatos tienen lugar principalmente en regiones apartadas, Bogotá no es ajena a esta situación, más aún cuando acoge a muchas de esas familias que han sido desplazadas por la violencia. Me encanta trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Me fascina ese trabajo, me encanta. Ella es Nubia Rodríguez, una mujer que a sus 49 años dedica sus días a una labor que los colombianos oímos mencionar a diario en las noticias. Es lideresa social, defensora de derechos humanos, una ocupación que es por muchos desconocida y por otros muchos temida. Nace por una promesa que le hice a Dios Padre. Digamos que un hijo mío sufrió un accidente gravísimo, gravísimo. Prácticamente los médicos me decían que él moría, solo tenía 2 añitos y pues en ese momento yo me di cuenta que uno en la vida a veces vive y no tiene un rumbo. Entonces decidí ponerme en paz con él y prometerle que si mi hijo se salvaría, yo seguiría trabajando desde mi corazón y con todas las herramientas que pudiera para proteger a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Fue así como encontró su vocación. Yo veía a los chicos en el barrio jugando fútbol y en el parque, digamos que después de que jugaban entonces se quedaban por ahí en el parque caminando, los veía pues muy sucios, muy, digamos, en cosas que no deben. Entonces yo comencé a decirle, oye chico, ven, ¿tú no estudias? Ven, yo te consigo un cupo en el colegio. Sí, es que mi mamá fue y no había cupo, entonces no me puso a estudiar. Entonces yo, vamos a conseguir cupo y comencé a conseguirle cupos a niñas, niños que estaban sin cupo. Después que no, que es que mire que tengo este niño enfermo y que no me lo quieren atender, entonces yo, venga, vamos a ver qué se puede hacer. Y así como que me fui metiendo en el cuento, y ya cuando menos me di cuenta, pues ya tenía un grupo de niñas, de niños, de jóvenes haciendo deporte en un parque. Yo que no soy profesional en el deporte, comencé a hacer deporte con ellos y con mis hijos, porque pues tenía mis 3 hijos pequeños. El trabajo social es aquello que le mueve el alma y que hoy la ha llevado a resistir múltiples amenazas de aquellos que, a causa de su labor, ven mercenados sus intereses. Digamos que lo que más me preocupó a mí y lo que más me tocó a mí fue cómo niñas y niños de 11, 12, 13 años ya estaban consumiendo droga. O sea, eso para mí fue terrible, el impacto fue terrible porque digamos que cuando en mi época de juventud yo veía que los poquitos que consumían eran jóvenes ya de 18, 20, 21 años. Pero cuando yo empecé a entrar en este tema y me empecé a dar cuenta que ya no solamente son los jóvenes, sino que son las niñas y los niños, una población tan jóvenes que con uniformes iban y empezaban a consumir, para mí eso fue un impacto bien grande. Y aunque su interés era simplemente el de servir, con el tiempo y los frutos de su trabajo, negocios como el microtráfico empezaron a verse afectados, lo que le generó a ella y a su familia graves amenazas contra su vida e incluso agresiones que la hicieron sentir temor a salir de su casa. Yo venía muy afectada, estaba aterrorizada, yo lloraba, no podía dormir, o sea, estaba terrible, o sea, yo me sentía destruida, me sentía que yo ya no... Fue a raíz de esa situación que una amiga le recomendó remitir su caso a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno.
ya pasaban y ay, una cantidad de vulgaridades que me decían, de groserías, entonces yo ya como que empecé, sí. Entonces ella me llamó y yo le dije, no, yo la verdad no quiero volver a salir, no quiero volver a saber nada, yo no vuelvo a denunciar, yo no vuelvo a hablar nada. ¿Qué pasó? Y yo le comenté, ella me dijo, ven, te voy a llevar a la Secretaría de Gobierno. Llena de temor, doña Nubia accedió a la ruta de atención a líderes sociales. Nuestra ruta opera a través de una estrategia preventiva. Tenemos atención permanente en la Secretaría de Gobierno y en los barrios y localidades de la ciudad. Cualquier líder social que vea amenazado su vida, que siente que hay alguna vulneración posible a sus derechos, puede acudir a nuestra ruta. Desde 2016, la alcaldía de Enrique Peñalosa ha brindado protección a 330 personas de las 20 localidades de Bogotá que han advertido posibles escenarios de vulneración a raíz del trabajo que realizan con las comunidades. De esas 330 personas, en su mayoría entre los 28 y 59 años, 187 son mujeres y 139 hombres. Tenemos líderes de todo tipo, tenemos obviamente víctimas del conflicto armado, tenemos líderes que representan a las distintas etnias y comunidades afrocolombianas, palenqueras, indígenas que hacen presencia en Bogotá. Tenemos también liderazgos de tipo ambiental, tenemos líderes de movimientos urbanos, de temas por ejemplo como bicicleta, de temas como juntas de acción comunal. Según la Fiscalía, desde el año 2016 han sido reportados por Naciones Unidas 302 crímenes de líderes sociales en Colombia, de los cuales 177 casos, es decir, el 58,6%, han sido esclarecidos. De estos, en su gran mayoría, han sido atribuidos a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Y aunque en el país las agresiones y homicidios contra líderes y defensores no dan tregua, hasta el momento en Bogotá, gracias a la ruta distrital, no se ha reportado vulneración a los derechos de estas personas en 2019. Lo primero que hacemos es que lo conectamos con toda la oferta que tiene la Nación. Diligenciamos los estudios de riesgo para que ellos puedan tener medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección. Los acompañamos también ante la Fiscalía y ante la Policía para que puedan establecer las denuncias correspondientes respecto a los temas en lo que los líderes están trabajando. Digamos, acá nos pusieron en contacto con la Fiscalía para denunciar lo que estaba pasando con la Unidad Nacional de Protección, a quien también les doy el agradecimiento porque pues gracias a ellos y que me han brindado protección, yo he podido seguir mi labor y he podido seguir recuperando a las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes de ese flagelo tan grave como es la droga. Gracias a ese proceso, doña Nubia no solo ha podido recuperar su labor social, ahora ha podido acceder a programas de educación que la han ayudado a tener más herramientas para realizarla e incluso ha establecido un canal a través del cual ha logrado solucionar las necesidades de esa población a la que tanto le gusta ayudar. Para mí es importante la labor que ella realiza para que no nos quiten el espacio en donde nosotros nos distraemos cuando no queremos estar en la casa, ya que muchas veces los conflictos en la casa empeoran las cosas cuando uno no tiene a dónde llegar. Entonces nosotros, ese es un espacio en el que nosotros como que todo eso lo corremos a un lado y disfrutamos del momento. Yo llegué al grupo de apoyo de la señora Nubia porque ella llegó a intervenir entre la inseguridad del sector. Entonces nosotros lo que buscamos fue manejar eso con los deportes, incentivando a los muchachos a que montaran bicicleta, patines o patineta. Y de ahí, de acuerdo a eso, se han hecho proyectos en los cuales se han sacado gente que no sirve del escenario deportivo y se ha incluido más a la gente que nos miraba como si nosotros fuéramos los enemigos de ellos. Entonces ha servido mucho el trabajo de la señora Nubia en ese sentido, que era lo que se necesitaba. Es muy importante porque se está realizando un cambio y lo que necesitamos es que la comunidad vea que en ese skatepark no solamente llega gente delincuente, sino hay gente que queremos hacer deporte, desde niños hasta gente de la tercera edad, porque hay mucha gente que quiere practicar y practica y lo quiere hacer, pero la problemática que se vive en el skatepark es muy fuerte. Estamos hablando muchas veces de drogas, pandilleros, cosas fuertes que entonces la labor que ella está cometiendo en este momento con nosotros es muy importante porque se va a realizar un gran cambio y pues eso es lo que esperamos. La motivación mía son ellos, es el aporte a mi sociedad, a mi país, que
que tanto lo amo y que tanto ha sufrido los flagelos de la guerra, del dolor, de todo. Entonces yo eso, o sea, quiero como protegerlos, como cuidarlos, como brindarles ese amor, ese afecto, como ese camino, y cada vez que no lo logro con alguna niña, algún niño, a mí me duele y lloro mucho, y yo le digo, Señor, ¿en qué fallé? Dime qué hice mal. Pero también he entendido que eso es voluntad, que eso es pura voluntad de la persona, entonces, pero a mí todavía eso me duele, me mueve mucho. Desde el momento en que ella se vinculó a la ruta, recibió toda la protección y el acompañamiento del distrito, y hoy en día, por eso con tranquilidad, Nubia nos acompaña en distintas iniciativas, en distintas estrategias que desarrollamos en el sector de Porvenir, por ejemplo, en la localidad de Bosa, y sigue trabajando de la mano con el distrito. En la medida en que los líderes sienten una protección y un acompañamiento, pierden el temor a seguir trabajando de la mano en la institucionalidad, y eso es lo que requerimos para seguir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos. Mis hijos son no solamente mis hijos los que Dios me regaló, sino mis otros hijos, mis 300, mis 400, no sé cuántos han pasado por mis manos, pero esos hijos son los que yo quiero formar y a los que yo le digo a la gente, oiga, toquémonos el corazón, toquémonos un poquito acá y pensemos que es a nuestro país al que le estamos haciendo daño, al que le estamos sembrando maldad, odio, todas las cosas malas que estamos haciendo. Rodríguez es una de las 330 personas que han recibido apoyo y ayuda del gobierno distrital gracias a la ruta de atención a líderes sociales. Hoy su trabajo en las localidades de Usme, Bosa y Ciudad Bolívar se ha visto fortalecido gracias al reconocimiento de su labor social y comunitaria. En el marco del bicentenario de la independencia de nuestro país, la historia y la tecnología se mezclan. Ahora, 17 de los 48 monumentos a héroes y mártires que hay en Bogotá tienen código QR. ¿Esto qué significa? Que con tan solo un clic o acercar la pantalla del celular al código se puede conocer la historia de la historia. Para entender qué hace un cuadrado que más parece un laberinto visto desde arriba, pegado sobre estatuas de próceres de la independencia, tenemos que ir por partes. Primero, este cuadrado es un código QR, que no es más que la evolución del tradicional código de barras, un módulo que sirve para almacenar información en una matriz de puntos que permite leerse de forma inmediata y en un dispositivo móvil. Segundo, están adheridos a los héroes y mártires de nuestra historia porque a través de ellos cada estatua, monumento o busto cuenta su propia historia. Luis Alfredo Barón es uno de los historiadores del Instituto de Patrimonio Cultural y nos explica cómo se logró amalgamar los códigos con la historia. Monumentos Bicentenario es una plataforma virtual que desarrolló el Instituto de Patrimonio Cultural junto con Canal Capital con el objetivo de visibilizar nuestro patrimonio cultural. Entonces lo que hicimos fue hacer un micrositio en el cual se realizaron unos videos donde lo que hacemos es relacionar los monumentos en espacio público de Bogotá junto con algunas series televisivas del país. Entonces, pues la estrategia es muy sencilla, consiste en hacer unos videos muy cortos en el cual se hace una presentación del monumento, de la historia del monumento junto con la historia del personaje, y esto se relaciona con unos fragmentos de una serie de televisión que se proyectaron en los años 80, como Bolívar, el hombre de las dificultades, Crónicas de una generación trágica y Las heroínas. Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Policarpa Salabarrieta, El Sabio Caldas, José María Carbonell, entre otros, no solo posan sobre bases de piedra, mármol o granito. Lo de ellos ahora son las plataformas, pero digitales. Hay dos formas de entrar al micrositio. Una es directamente a través de internet, a través de la página monumentosbicentenario.gov.co, o pues la recomendada para todos es que hagan un recorrido a través de estos monumentos. La mayoría están en el centro histórico de Bogotá, muchos están sobre la avenida Jiménez, empezando aquí desde la Quinta Bolívar y haciendo recorrido a través de la Jiménez y tomando la séptima. Entonces, si la gente hace ese recorrido, va hacia el monumento y va a encontrar un código QR donde con el celular se escanea el código y esto los manda directamente a la página.
Y aquí no solo aparecen fotos y audio, también amenos relatos contados por historiadores en diferentes zonas de la ciudad, como por ejemplo el que se narró desde las huertas de Jaimes, que cambió su nombre para recordar en 1950 que en este sitio murieron patriotas durante la Reconquista española. El obelisco que estamos viendo de fondo tiene 17 metros de altura, es un diseño del arquitecto danés Thomas Reed de 1851, sin embargo la obra va a ser finalizada en 1880 por el escultor italiano Mario Lambardi y en él están inscritos más de 120 nombres de patriotas que murieron en diferentes plazas de la ciudad, entre los que se destacan Policarpa Salabarrieta, Antonio Baraya, Francisco José de Caldas y Camilo Torres. Otro de los puntos donde con tan solo abrir la pantalla de su celular nos cuenta la historia es el Monumento a los Héroes, ubicado en la autopista norte con calle 80. Una obra que empezó a ser construida en 1953 como homenaje a los soldados colombianos que entregaron sus vidas en una guerra ajena, la de Corea. Sin embargo, 10 años después se convirtió en un homenaje a los héroes de las guerras de independencia de los países bolivarianos. Es por eso que en sus costados se encuentran los nombres de 6 de las principales batallas de las guerras de independencia. Y uno de los principales elementos de este conjunto es la escultura ecuestre de Simón Bolívar, que fue inaugurada en el año 1910 en el Parque de la Independencia, pero que fue trasladada en el año 1962 a este lugar. Pero no solo es este libro escrito con manos bogotanas el que abre sus páginas de piedra y bronce. El patio de otro grande, el Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado el 27 de septiembre de 1604 por el arzobispo de Santa Fe, Bartolomé Lobo Guerrero, aloja al payanés Camilo Torres, quien por su compromiso con la causa independentista fue perseguido por Pablo Morillo, pasado por armas y su cuerpo desmembrado y expuesto en diferentes sitios de Bogotá. La obra que se encuentra a mi espalda es una copia del original fundido en 1910 y emplazado en Popayán. Esta copia va a ser hecha por Gerardo Benítez en 1960 e inaugurada el 20 de julio de dicho año. Nos muestra al prócer con una toga y un manojo de papeles en la mano. La toga hace referencia a su condición de abogado, en tanto que el manojo de papeles hace referencia al memorial de agravios. Muy cerca de allí, el código bidimensional, creado en Japón por allá en 1994, nos abre las puertas a la historia de la estatua más atacada de la ciudad. Sí, la de Simón Bolívar, en pleno corazón político y social del país. A los vándalos poco les ha importado que esta es la primera estatua situada en espacio público del país. Tampoco que con su ubicación la plaza dejó de ser la mayor para llamarse Plaza de Bolívar, y mucho menos que es el mejor ejemplo de arte neoclásico. La escultura lleva en su mano derecha un sable, una espada, que tiene que ver, por supuesto, con los procesos de libertad. En su mano izquierda lleva la Constitución, que habla de todo el proceso de generación de la República. Lleva además un medallón que representa a Washington y una capa que nos recuerda de alguna manera a aquellos emperadores de Roma. Los monumentos también permiten reconocer espacios. Algunos de ellos no siempre estuvieron ubicados en su lugar actual. Un ejemplo de esto es Antonio Nariño, el hombre de las leyes, antes de permanecer inmóvil en el costado sur de la Plaza Núñez del Congreso de la República. Este monumento va a ser encargado como parte de las obras de conmemoración del centenario de la independencia en 1910 y va a estar ubicado en San Victorino, y a partir de 1960 frente al patio Núñez del Congreso de la República. Para este bogotano, nacido hace 37 años en el barrio Las Nieves y criado en medio de libros, documentos y fotografías que hablan de la historia de la capital, los relatos contados a través de la tecnología terminan cautivando y generando amor por la ciudad. Sí, claro, pues lo que pasa es que uno en realidad no es donde nace, sino donde se hace. Pues yo creo firmemente en ese dicho. Entonces, pues hay muchas personas que no nacen en Bogotá, pero vienen a Bogotá, se enamoran de Bogotá y les interesa la historia de Bogotá y prefieren conocerla a través del patrimonio, a través del cine, a través de la literatura o a través de la historia.
Es una invitación que explora la construcción de Bogotá mediante su memoria. Me parece bien porque verdaderamente hay monumentos y también hay nuestros grandes héroes de nuestra independencia, de la cual verdaderamente nosotros no conocemos mucho, y si al hacer turismo se nos facilita, me parece muy importante. Escuché hace poco sobre eso y me parece súper bien. La verdad que a veces no contamos con el tiempo necesario para poder visitar y conocer. Y si eso lo van a implementar, me parece muy bueno para uno poderse ilustrar y saber más de la historia de los monumentos en Bogotá. La verdad me parece muy bueno porque hoy en día todo es tecnología, todo funciona por medio de la tecnología, vas a aprender más y hoy en día tú miras más tu celular. Entonces me parece súper bueno y algo muy útil que vamos a aprender todos muchísimo. Los griegos decían que la historia siempre será mitad mito y mitad realidad. Y de eso se trata, de cuestionarla, de reescribirla y de reinterpretarla. Esta vez, gracias a unos cuantos módulos negros y blancos, patrones de ubicación, tiempo e información que cuentan la historia de una ciudad que se transforma constantemente. Con esta iniciativa, Bogotá le rinde tributo a estos héroes y heroínas que dieron hasta su vida por la independencia del país. Si quieres revivir alguna de las historias de Bogotá a fondo, ingrese ya a las plataformas digitales de Canal Capital. Nos vemos en 8 días con más buenas historias aquí en Bogotá a fondo.